La última mesa, como si recordáis lo que dije al principio, es la tercera pata del banco, que sería los políticos, que al final pues van a dar la última opinión en todos estos aspectos a la hora de realizar legislaciones y protestar ante Europa, etcétera, ¿no? Moderará la mesa Juan Delibes. Me sabe mal presentarlo, yo creo que lo conocemos todos. Un jubilado, hay que presentarle. Pero presentar a un presentador pues se hace un poco como raro, ¿no? Si buscáis ahora en la inteligencia artificial, pues sale un currículum extensísimo. Biólogo, divulgador, científico del CSIC, cazador, pescador, o sea, lo tiene todo. Yo no sé, bombero, ¿has hecho ahora con el incendio de ayer? También, un poquito. Bombero, lo tenemos todo, ¿no? Entonces, sobran las palabras, no voy a extenderme mucho más. Le hemos traído fundamentalmente por su bagaje como divulgador y como periodista, fundando un canal de caza como el de Caza y Pesca, participando en Season, siendo director de Trofeo. Yo creo que es el perfil que más buscábamos a la hora de moderar una mesa de este tipo, ¿no? Y luego están representantes de los partidos políticos. Me parece que a estas elecciones del próximo domingo de Castilla y León concurren 23 partidos políticos. Era una barbaridad invitarlos a todos, entonces lo acotamos a los representantes de los partidos que tienen grupo parlamentario propio en las Cortes. Invitamos a todos y amablemente pues el PP, Vox y la UPL Soria Ya, que es un grupo parlamentario propio, han aceptado venir sin ninguna reticencia y algunos, pues como el PSOE, hay que decirlo, las cosas como son, no han respondido ni siquiera a nuestra convocatoria. Y el grupo mixto, en el que hay varios partidos políticos, por Ávila nos contestó que no podían venir, que lo trasladaba a sus compañeros y tampoco hemos tenido respuesta, simplemente, ¿vale? Entonces, os dejamos. Pedimos siempre brevedad, que nos ajustemos un poco para que haya pues un pequeño turno de preguntas después. Después comeremos en un vino español, todos de pie. Así que a ver si nos da tiempo a alguna pregunta antes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Te iba a pedir el micro, José Antonio, sin acordarme que llevo una armadura aquí en la cara. Bueno, quiero felicitar a la Federación, a la Junta de Castilla y León por la organización de este foro, rapidísima, fugaz, con mucha celeridad y mucho éxito. Me ha encantado todo lo que he escuchado, me ha parecido súper interesante. Investigando un poco me he dado cuenta que era necesario hacerlo ya, se ha debido convocar con menos de 2 semanas de antelación, pues porque Europa parece ser, lo sabéis mejor los que habéis hablado, en abril, mayo puede dictar ya una sentencia acerca de qué se va a hacer con la caza de la codorniz en la Unión Europea. Entonces, quizá por esa celeridad de convocar todo, quiero disculpar a los partidos que no han venido, aunque han estado avisados. También quiero pensar que es un tema muy técnico, el que tratamos muy técnico. Entonces, que a lo mejor le explicas a un político, a la mayor parte, de qué vamos a hablar y se puede retraer a la hora de decir, bueno, yo no estoy preparado. Por eso valoro muchísimo vuestra presencia, os lo agradecemos muchísimo, que lo que nos vais a contar seguro que va a ser interesantísimo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, pero antes que nada yo creo que os voy a presentar ya que estáis aquí. Empezamos por Patricia Garzarán. Hola, Patricia. Buenas tardes. Patricia, eres teniente alcalde de Navarredonda de Gredos, de un pueblo precioso en la montaña de Ávila. Fantástico, me recuerda mucho, yo tuve un coto al lado en la Serrota, que es el coto más duro que he visto en mi vida, todo a más de 2000 metros de altura. El primer año que lo tuve, nevó en octubre y no lo pudimos cazar porque es durísimo. Y curiosamente, para que os hagáis idea de la adaptabilidad de la codorniz, la especie principal de la Serrota era la codorniz, que yo no me lo creía. Si preguntáis a cualquier cazador de Ávila, ¿qué hay en la Serrota? Que es una montaña a más de 2000 metros de altura, codornices. Es lo que se cazaba. Yo no tuve ni la oportunidad por lo malo que hacía. Y como realera la conozco bien, la Serrota también. Eres además cazadora y ganadera, exactamente, realera sobre todo y ganadera. Bien, a tu lado está José María Sánchez Martín. ¿Qué tal, José María? Muy bien. Que es procurador en Cortes por el PP en Salamanca y, por supuesto, cazador también. También, y alcalde. Está bien, todo esto nos une. Y en tercer lugar está el representante de UPL, que es Emilio Martínez, que es alcalde de un pueblo maravilloso,
maravilloso, que es la Cueta de Babia, nacimiento del río Sil y enclavado en, pues, en uno de los parajes más bonitos y espectaculares del mundo, que es Babia. Eres alcalde, bueno, y presidente de la Junta Vecinal de... Así es, sí. También, cazador también, por supuesto, me imagino. Sí. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver, la caza se debe basar en una caza ordenada, prudente, sostenible, siempre en una base científica. Yo, que procedía del mundo de la ciencia, siempre hice hincapié cuando empecé dirigiendo la revista Trofeo en acercar la ciencia a la caza. Y lo principal es tener una base científica, luego un manejo correcto y una gestión técnicas, y luego todo lo que se ha aprendido de la ciencia y del manejo y gestión se debe aplicar en órdenes de veda, en leyes, en normas, que es lo que vamos a tratar en esta mesa redonda que nos junta. Bueno, la codorniz, yo digo con mucha frecuencia que es un pájaro invisible, y es que estoy convencido de que muchos ornitólogos habrán escuchado la codorniz, pero probablemente, estoy seguro, no han visto nunca una en su vida. Porque es que, ¿cómo se ve una codorniz? Pues con perros levantándola, cazando. Es una especie que se escucha, pero no se ve. Por suerte, yo creo que podemos hablar de una especie de la que ya hay un conocimiento científico bastante elevado. O sea, pensando en todas las especies que cazamos habitualmente, perdices, liebres, conejos, jabalíes, corzos, ciervos, pocas tendrán un bagaje científico tan elevado como tiene ahora la codorniz. Eso nos ayuda mucho a hacer unas directrices sobre su caza. Y voy a recordar con especial cariño cuando yo dirigí Trofeo en los años, a principios de los años 90, finales de los 80, contactó conmigo Manuel Puigcerver, que es compañero de Domingo Rodríguez Teijeiro. Los dos contactaron, hablé más con Manuel, para decirme que querían investigar la codorniz y proponerme colaboraciones con los lectores de Trofeo. En Trofeo sacamos fichas que leyeron cientos, miles de cazadores que empezaron a colaborar con el equipo de la Universidad de Barcelona, y a mí eso me hizo muy feliz. Yo soy biólogo y el hecho de plantear una caza tan técnica, tan científica, y a partir de mi profesión, pues me hacía particularmente feliz. Durante muchos años, ¿verdad, Domingo?, colaboramos, y yo creo que fue la base principal para lo mucho que se sabe hoy de esta especie. En el año 2022 he estado buscando, cuando me han propuesto moderar esta mesa, escribí yo en el ABC un artículo acerca, ya se veía venir lo que podía ocurrir con la codorniz, de lo que estaba pasando. Comenté que el proyecto SACRE denunciaba que había una disminución, eso de casi el 50% de codornices. Aprendí que había dos métodos de evaluación de poblaciones, el pasivo, que habéis comentado tanto, que lo infravalora claramente, que parece más un método de detección más que un método de conteo de abundancia. Y luego el activo, bueno, me comentan los amigos que anillan habitualmente, que si en un lugar canta una codorniz, si la provocas luego con un reclamo de hembra, cantan 3, y si luego capturas, a lo mejor capturas 6, ¿no? Entonces, que hay diferencias y tal. Y luego recuerdo que para escribir ese artículo de la ABC leí un informe avalado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la SEO, bueno, para promoviendo un poco la protección de la codorniz. En ese informe había una bibliografía detallada y me asombró que no existiera la Universidad de Barcelona en ninguna parte, que son las referencias mundiales de la codorniz. O sea, yo a mí decía que he sido científico, yo no he sido científico. Sale en un currículum mío que hay por internet que investigué en el CSIC un poquitín, tengo algún trabajo científico, pero yo nunca he sido científico. Pero sí que aprendí en esos primeros años, al terminar la carrera y trabajar en el Museo de Ciencias Naturales,
me dediqué a estudiar el Microtus arvalis, las plagas de topillo, y entonces no había internet ni traductores, tuve que buscar a los principales expertos mundiales de topillo campesino. Había muchos franceses, belgas, centroeuropeos, era horroroso, polacos, porque les tenías que escribir a mano, pedirles sus separatas, no había internet, no había traductores, fue muy duro para mí. Pero entonces sé que cuando quieres estudiar algo te tienes que dirigir a los principales sabios, a las principales universidades y centros que han estudiado esa especie en el mundo. En este caso, en la Codorniz, la Universidad de Barcelona, el equipo de Rodríguez Teijeiro y Puigcerver son los principales. Entonces me asombró que ese informe del aseo, vamos, entre muchísima bibliografía que recogía, no existía la Universidad de Barcelona por ninguna parte. En fin, las especies migratorias como la codorniz yo creo que se enfrentan a un momento muy duro ahora en un planeta muy deteriorado, muy agredido por el hombre. Si os dais cuenta, las especies migratorias son las primeras que se están yendo a pique. Os voy a poner un ejemplo ahora, y no son aves, son peces, pues del salmón atlántico y de la anguila europea. Se están extinguiendo y no somos capaces, son especies que tienen que soportar una migración muy dura y en un planeta más difícil y con una vida tan azarosa, pues lo tienen muy complicado. Lo hago extensivo a todas las especies migratorias como la codorniz, la tórtola, los zorzales, etc. Por eso las especies migratorias se están adaptando constantemente. Yo haría una diferenciación a la hora de proteger a una especie de cuál es su estado global, si es bueno o malo. Es decir, la codorniz tiene una distribución global muy amplia en el mundo y su estado en general no es nada malo, es bastante saludable en el mundo, no hablo de España. Entonces ya solo eso la trataría de una manera diferente. Por ejemplo, y espero no abrir un nuevo melón, me preocupa más la perdiz roja que la codorniz. La perdiz roja también está amenazada, ha disminuido, tiene muchos problemas y se restringe su distribución casi solo a la península ibérica. Solo está en España y en Portugal. Y si está mal a nivel mundial. O sea que a mí me preocupa más la perdiz que la codorniz, sin duda ninguna. Y eso que es por no abrir un nuevo melón. Me consuela también, la perdiz es una especie muy resistente, capaz de vivir en todos los hábitats. En el Parque Nacional de Guadarrama vive en los picos más altos, a 2000 y pico metros, las perdices rojas. Es capaz de vivir en la playa, en el desierto, en el monte, y es muy resiliente. A nada que se le da una oportunidad, tira para arriba. Aquí en Valladolid recuerdo barrios de la periferia donde yo de niño salía de caza con una carabina de perdigones y había alguna perdiz, pues ahora no se puede cazar al estar urbanizado y hay muchas más perdices que cuando yo era pequeño. Pero bueno, en este mundo en el que las especies migratorias se están adaptando y varían, hay, sí, menos tórtolas sin duda, posiblemente menos codornices, pero hay otras especies que no había antes, por ejemplo, tórtola turca, que no existía cuando yo era niño. Está empezando a hablar tórtola senegalensis, hay tarros blancos, que sabéis lo que es, lansareta, un pájaro precioso que cuando yo vi uno ya muy mayor me emocioné muchísimo, ahora les ves por todas partes. Hay moritos, una especie a punto de extinguirse, pues ahora es relativamente abundante. Las especies migratorias tienen estas cosas, por eso yo insisto que me preocupan más las especies migratorias cuya distribución global es buena, vamos, su estado global. Yo pienso que la codorniz es un prodigio de adaptabilidad. Creo que lo ha dicho Domingo Rodríguez Teijeiro. En muy poco tiempo se ha visto obligada a adaptarse y se sigue adaptando a los cambios drásticos a que ha dado lugar la actividad humana. Seguro que las codornices no eran tan abundantes en la península ibérica hace un siglo, antes de la revolución agrícola. Luego llegó la revolución agraria a mediados del siglo pasado, años 60, 70, seguro que hubo muchísimas codornices, el récord, igual que perdices y otras especies de caza menor, hasta que se tecnificó en exceso la agricultura, la mecanización de la agricultura, los pesticidas, los herbicidas,
que han vuelto a rebajar muchísimo no solo las poblaciones de codornices, sino de cualquier ave esteparia, que han bajado muchísimo. Pero la codorniz no ha disminuido, ha cambiado de hábitos al mismo tiempo que la actividad agraria. Antes criaba 2 veces. Bueno, yo recuerdo una cosa que no comenta nadie, pero es curioso. Yo he cazado codornices con mi padre todos los años. A mi padre, que era el escritor Miguel Delibes, le gustaba mucho la codorniz, le relajaba, le tranquilizaba, nos levantamos al amanecer. Nunca cazábamos muchas, pues media docena o una cosa así. Y recuerdo que los rastrojos de entonces, después de cosechar, había unos montones. Bueno, yo tengo fotos de mi padre con montones que le llegaban, sálvase a la parte, pero le llegaban a la cintura, casi, casi. Claro, ese era un refugio maravilloso, no solo para codornices, sino para todo tipo de aves, insectos. Era una maravilla. Luego se empezó a empacar, pero por lo menos en Burgos, en el norte de Burgos, Santiago lo sabe bien, no se empacaba. Había tanta paja, se empacaba una parte, pero gran parte no se empacaba y seguía habiendo hábitats muy favorables para la codorniz, hasta que llegó la moda de picar la paja. Las cosechadoras trituran con unas cuchillas la paja. Eso se puede ver cuando veis una cosechadora y una nubecilla alrededor, está picando la paja. ¿Qué quiere decir eso? Que deja la siembra como un solar, ahí no puede vivir nada, es que es lógico. Decía José Antonio antes que la época de caza es el momento, el de media veda, que menos codornices hay en España. Estoy completamente de acuerdo, si es que no pueden vivir. Entonces la codorniz se adapta, lo que hace es criar una vez antes de cosechar, y como cuando cosechan no pueden criar una segunda vez, vuelven a emigrar o a hacer desplazamientos divagantes y crían en otras zonas. Hay ahora muchas en Galicia, en Cabeza de Manzaneda, en Europa, hasta los países bálticos, casi Escandinavia, que nunca hubo. Se está adaptando, la codorniz constantemente se está adaptando. A mí, como digo, una especie que se adapta así, que es saludable en su distribución global, no me resulta tan preocupante su estado de conservación como otras, vamos. Bien. Te va a tocar la codorniz. Voy a empezar a poner el canto. Sí. Me he extendido un poco adrede porque los ponentes son menos de los que esperábamos y de acuerdo con, en fin, los cupos. Me ha asombrado ver que se asume ya por parte de los representantes de nuestros ministerios o incluso de nuestras federaciones y artemisán, se asume que va a haber una limitación de la caza. Yo no sabía que estamos tan... Vamos, que era inminente ya. Me acuerdo de los cupos, estaba con Santiago Iturmendi en el Consejo de Vedas y el cupo era de 35. Yo decía que me parecía un poco una ordinariez poner ahí un cupo de 35 codornices y mi postura era que para eso era mejor no poner cupo, porque casi quedas hasta peor. Es que yo creo que queda hasta peor. En fin, no se me hizo caso, se mantuvo 35. También eso da idea de las que había, que había mucha codorniz y ahora es de 20, que me sigue pareciendo alto. El problema de poner un cupo a veces es que el cupo se convierte ya no en una cifra prudente, moderada, sostenible, se convierte en un objetivo, es decir, a ver si llego el cupo, en un desafío, en un reto. Entonces, 20, a ver si llego. Entonces, si te ibas a retirar a las 11 de la mañana, sigues hasta la 1, a ver si llegas a las 20. Y hombre, y tampoco es eso, no hay que apretar a la caza, hay que darle tranquilidad. En fin, termino. Vamos a intentar, igual que las mesas redondas anteriores, daros 8 minutos a cada uno. Y os voy a preguntar de entrada que me hagáis una exposición inicial de qué supone la caza para vosotros en una región la más extensa de Europa, como es Castilla y León, y eminentemente rural y campera y con un medio ambiente único en el mundo. ¿Qué supone la caza en general y la media veda en particular? Empezamos contigo, Patricia. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Pues la caza para mí particularmente y para el grupo al que represento es un tema muy importante, es un tema que es curioso que se base en ideologías cuando se debería de basar en datos científicos, porque nosotros apoyamos la ciencia del campo, apoyamos al agricultor, al ganadero, al cazador,
porque para nosotros los cazadores son los mayores ecologistas que hay, los mayores amantes de la naturaleza y los que mejor conocen y van a cuidar sus campos. Entonces, nosotros defendemos siempre todas las federaciones, todas las asociaciones de caza, perdón, y aquejamos que hay una falta de recursos, sobre todo al proyecto Coturnix, donde se debería de invertir más, donde deberíamos de centralizar nuestro foco y hacer caso también de las asociaciones como Artemisan, con datos fiables, con estudios, que encima lo están pagando ellos de manera privada. Creo que deberíamos de hacer una inversión muy grande desde el Gobierno central y desde las administraciones para que intentar que estos proyectos crezcan, estos proyectos se puedan avalar un poquito de otra manera. Luego me gustaría también puntualizar el tema de la Agenda 2030, cómo está al campo, al mundo rural, afectándole de una manera que es una pasada y no deberíamos de... Y esto afecta luego a todas las especies, tanto a la caza mayor como a la caza menor, y es todo la pescadilla que se muerde la cola. Entonces creo que habría que estudiarlo y que matizarlo y crear unas leyes sostenibles. El tema de la codorniz a mí me preocupa porque se están ahora implementando unos tipos de cría en granjas para luego soltarlas. Esto a mí me preocupa, que se pueda producir un híbrido. Decíamos que ahora la codorniz que viene de un terreno de secano se está yendo a un terreno de humedales. ¿Podría ser un comportamiento de esta hibridación? Podría ser, habría que estudiarlo, habría que mirarlo. Esto está pasando también en la caza mayor, decías que vengo de la Sierra de Gredos, con el lobo. Con el lobo tenemos una hibridación preocupante y está atacando de una manera muy feroz, es una especie invasora. Entonces es lo que no podemos permitir en otros tipos de caza como animales como es la codorniz. Entonces nosotros, para ser objetivos, tenemos que tomar las decisiones y contrastar con valores reales, no con valores que, bueno, son poco fiables o estadísticas que no vienen a reflejar el 100% de la realidad. Y yo creo que podríamos trabajar con una mayor información, esta información de los cazadores, de las federaciones de caza, que son los que están día a día durante las temporadas en el campo y conocen la realidad de su campo. Por lo tanto, para nosotros, desde Vox impulsamos que es una actividad lícita, una actividad necesaria para el balance, para el ecosistema y para que la cadena alimentaria continúe sus eslabones. Quería hacer también un poquito de una pincelada de la Red Natura en 2000, que en Baleares, por ejemplo, se prohibió la caza de la codorniz y la verdad que levantó a los cazadores de sus asientos, ya que no puede ser sectario, es decir, no nos pueden manejar así cuando no conocen las verdaderas realidades. Y también me gustaría hablar un poquito me van a sobrar los 8 minutos porque yo soy muy clara, muy directa, muy concisa, el precinto digital. Desde pequeña he ido a cazar con mi padre. Mi padre es una persona que, en paz descanse, ya rondaría casi los 85 años. No le hables de un precinto digital. Yo vivo en una zona de montaña donde no llega prácticamente la fibra óptica a muchos pueblos, donde la señal la perdemos constantemente, donde los GPS de los perros se pierden constantemente, donde tú un precinto digital no lo puedes poner a tiempo real desde tu teléfono, y menos a una persona mayor que prácticamente necesita ayuda para pedir cita en la Seguridad Social a través de una aplicación. No le vas a poner, mientras está cazando, que se ponga su precinto digital cuando está dando más fallos que una escopeta de feria. Así que nosotros, en este sentido, Vox siempre va a expresar su frontal oposición en cualquier restricción de caza, sea cual sea, en cualquier moratoria, y tenemos que, vuelvo a reiterar, fiarnos de los datos de los cazadores, de los proyectos Coturnix, de las asociaciones como Artemisan, que no se basan en ideologías, sino que se basan en la realidad del campo en el siglo en el que estamos. Está claro que todo evoluciona, por supuesto. Las cosechadoras, las maneras de agricultura, pero tenemos que preservar que estas especies necesitan anidar en los sitios en los que están. Una codorniz no se tiene que adaptar a mi tipo de vida. Nosotros nos tendremos que adaptar al campo. El ser humano es tan soberbio que no se fija en los animales, cuando de los animales tenemos muchísimo que aprender, por comportamientos, por costumbres,
por su manera en los que ellos mismos se equilibran y no por el ansia, te hablo de caza mayor, caza menor, no por el ansia de tener los mejores trofeos, de tener las mejores capturas. Tenemos que equilibrarlo, tenemos que saber. Y yo creo que los cazadores de esto entienden mucho, porque la sensibilidad de un cazador, la sensibilidad de un ganadero y la sensibilidad de la gente del mundo rural dista mucho de lo que se puede hablar en los despachos y sobre todo tanto a nivel, digamos, del gobierno central, cuanto menos en Bruselas. Y la realidad de cada país es la realidad de cada país. En España el gobierno central tendría que apretar un poquito más a Marruecos, porque una vez que las aves pasan allí hay un libre albedrío, se utilizan unas redes, se utilizan unos cupos de caza, unas cosas que nosotros, y volvemos un poco al tema que nos va a pasar en ganadería con Mercosur, nosotros tenemos que cumplir una normativa, correcto, no lo discuto, las normas están para cumplirlas y todos lo tenemos que hacer, pero que el resto de los países también lo hagan. Por favor, y con todo, tenemos que hacer algo global. ¿Europa quiere que seamos globales? Pues tendrían que empezar ellos a hablar con países vecinos para que intentar aunar por proteger la especie, no por ideologías, simplemente por proteger a los animales y a la especie. Y nosotros, utilizando el sentido común, que casualmente es nuestro eslogan para estos días, vamos a defenderlo y vamos a protegerlo, porque es lo que tenemos, hay que cuidarlo, es nuestro deber y nuestra responsabilidad como cazadores. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Gracias. José María, haznos una valoración de qué supone para ti la caza en general y la media veda en particular en nuestra región. Pues mira, para mí la caza significa pues desde los 10, 11, 12 años que salí con mi padre de caza y que sigo practicando, ¿no? Además de eso, pues siendo alcalde de pueblo y que tenemos pues un negocio muy relacionado con la caza que me permite mantener escuela en el pueblo, que me permite mantener ciertos servicios, pues imaginaros lo que es y la importancia que tiene la caza por las entidades menores, los municipios y sobre todo para activar la economía de Castilla y León, que ya sabemos que no somos muy bollantes, ¿no? ¿Qué significa la codorniz para Castilla y León? La codorniz para Castilla y León es una fuente de ingresos que muchas veces ni se calculan. Es decir, cuando la actividad en muchos municipios en verano baja y no tiene otra cosa, te hablo de la comarca de la Armuña, por ejemplo, te hablo de una comarca de Salamanca, los ingresos de los bares, de los restaurantes y de las casas rurales se multiplican por 2. Es decir, cuando una actividad cinegética desaparece en muchos municipios, las casas rurales cierran, los restaurantes cierran, los bares cierran. Es tan importante que, bueno, pues hay en muchos municipios los bares están muertos y viven los fines de semana de las cacerías que hay, pues igual con la codorniz, ¿no? Yo estoy orgulloso, y lo digo aquí, de la política que está siguiendo, en este caso, la Junta de Castilla y León. ¿Por qué? Porque la caza no está de moda. La caza, todos sabemos los pactos que hay del Gobierno y del Partido Socialista con los distintos grupos parlamentarios nacionales, y la caza no está de moda. Es decir, ¿qué hace la Consejería de Medio Ambiente de aquí de Castilla y León? Luchar muchas veces contra esas decisiones que se toman en Bruselas y que muchas veces no son defendidas por parte del Gobierno central. Y me consta el trabajo que hace el consejero, me consta el trabajo que hace el director general por mantener esto a flote, que muchas veces no es fácil y generalmente no es reconocido. Es muy fácil hablar cuando no se gobierna, es muy fácil hablar y prometer cuando no se tienen que tomar decisiones. Y las decisiones a veces no les gustan a todos, pero hay que ceñirse a una serie de bases y una serie de normativa. Y yo por eso me siento orgulloso de que aquí en Castilla y León mi partido lleva gobernando 40 años y todavía podemos mantener ciertas cosas. Nos hemos opuesto comentaba el director general de Aragón, que lo he escuchado y he aprendido también muchas cosas. Aragón, por supuesto, también ha defendido lo que es la caza en Castilla y León, pero muchas veces es luchar contra un frontón.
y o nos unimos ciertos grupos parlamentarios, que no es fácil, y prueba de ello es lo que ha pasado esta legislatura en Castilla y León, o nos unimos o vamos todos de cabeza. A mí me gusta pues informarme con la Federación de Caza, con Javier, que es además de un luchador de la caza en Salamanca y que a veces hay que frenarlo porque se acelera muchas veces demasiado hasta que lo templamos un poco, pero a mí me gusta pues tener conocimiento de las cosas que hacen, la gran labor que está haciendo Santiago también a nivel de Castilla y León, y me consta también la comunicación que hay entre la Dirección General y la caza, o sea, es decir, yo desde la Dirección General he tenido conocimiento de las cartas que se envían mutuamente, y en estos momentos yo creo que la sintonía entre la Consejería de Medio Ambiente y la Federación de Caza Castilla y León es buena. Y yo creo que la importancia es de estar unidos en esto, porque si no nos van a comer la merienda muchos, como yo digo, ¿no? Y las decisiones que se toman en Bruselas, hablaban de la tórtola. La tórtola pasó lo que pasó, y con la codorniz mucho nos tememos que va a pasar lo que va a pasar. No se pueden hacer estudios ni generar estudios falsos. Para mí el estudio por lo que se pueden tomar las decisiones es un estudio que se hace sin reclamo, sin ver la población que hay. Es decir, los cazadores, y tú lo ves, o sea, somos los que vemos si hay caza en el coto, si no hay caza en el coto, somos los que reducimos los cupos, los que aumentamos los cupos, y somos los que gestionamos mejor nuestro coto. Nadie queremos quedarnos en nuestro coto sin caza. Y hay que partir de esa base. ¿Quiénes son los mejores gestores de la caza? Los cazadores. ¿Quiénes son los mayores ecologistas? Los cazadores. Y partiendo de esa base, ya digo, o estamos unidos, y estamos unidos los distintos grupos parlamentarios en esta próxima legislatura, o nos va a ir muy mal. Y es muy fácil hablar cuando no se gobierna. Lo difícil es tomar decisiones. Muchas gracias, José María. Has lanzado una idea que yo mantengo muy a menudo, que efectivamente el cazador es el más interesado. Yo se lo diría a todas las administraciones, a la europea, a la nacional y a las autonómicas, pero si yo soy el que más interés, pago un dineral por un coto, soy al primero que me interesa, aunque sea egoístamente por el dinero que pago y porque terminas cogiendo cariño a los animales, soy el primer interesado en tener las poblaciones florecientes. Eso nos queda tiempo en convencer a las tres administraciones que tenemos por encima, creo yo. Emilio, cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias también a vosotros por invitar a Unión del Pueblo Leonés a este foro nacional, que creo que es muy importante para todos. Y no solo a lo mejor cuando vemos las orejas al lobo, cuando se suele decir, sino que estos foros a lo mejor tenían que ser más frecuentes a lo largo del año y con diversas especies que vemos cómo sufren el ataque por parte de un sector u otro, y que la caza para nosotros es economía, es fundamental en el medio rural, porque las juntas vecinales, sobre todo, que son esa parte importante que tenemos tanto en la provincia de León, una parte de Zamora y menos en Salamanca, es el motor que ellas tienen para poder subsistir, poder prestar esos servicios y esas competencias que tienen, que a veces parece que no tienen tantas, pero ahí se basa la conservación de los caminos, abrevaderos, fuentes, desbroces, limpieza del medio. O sea, es algo importante, ¿no? La caza en ese sentido. La caza menor, como tal, pues también hay un sector ahí que se retroalimenta de ello, como es la cinofilia, de entrenar perros, de tener pues esas oportunidades de poder sacar y seleccionar los mejores ejemplares. Y luego también tenemos pues la parte turística, que las especies cinegéticas también atraen turismo, la gente le gusta verla en su medio, en su hábitat. La zona en la que vivo pues es espectacular, sobre todo por el rebeco cantábrico, y el celo del rebeco, los que lo conocéis, es espectacular, ¿no? Verlo y disfrutarlo. Por otra parte, también el tema de los censos,
que es muy importante que se tengan datos. El proyecto Coturnis, en el cual colaboro en la medida que puedo, porque la población de codorniz en la montaña no es como en la meseta. Y también cada vez invito a la gente a que colabore en ese proyecto, que vaya aportando datos y que también la comunidad autónoma, pues de León en su conjunto, tiene que legislar de diferente forma, porque al ser una comunidad tan grande, tan amplia, es casi, bueno, es un país dentro de otro país, desde el sur hasta el norte, desde la montaña hasta la meseta, es muy diferente gestionar la caza en un sitio u otro. Y lo vimos, por ejemplo, con la perdiz pardilla, allí en la zona de la montaña, en el León, Palencia, pues se tomó de unos datos que no eran reales y se prohibió su caza. Cuando yo, que fui testigo de cómo censaban, de noche con focos, sin perros de muestra, no vieron ninguna, es normal, ¿no? Eso, Pardillas. la pardilla, es imposible verla, ¿no? De noche con focos. Yo creo que tienes que ir con un perro de muestra que te la encuentre y censar los bandos o censar las parejas. Pues es algo que hay que tomárselo en serio si queremos que las especies sobrevivan y no tomar acuerdos en despachos sin tener en cuenta tampoco a la gente del medio rural donde vivimos y que sabemos que siga habiendo pardilla, que siga habiendo, pues igual que la perdiz roja, que decías antes que se sentía amenazada también, pues hay que cuidar también su hábitat, ¿no? La montaña pues es el hábitat de la perdiz pardilla, se han plantado pinos indiscriminadamente, agrediendo su hábitat, que eran las camperas, los piornales, las escobas, y luego se ha invadido pues ese territorio pues al no haber desbroces o las quemas controladas, que también se habla mucho de ellas y que hay mucha gente que está en contra y que es necesario, ¿no? Nuestros antepasados con el fuego modelaron el paisaje, hicieron en la época en que había que quemar, no en agosto como pasó el año pasado, o en julio, pero hay unas épocas en las que se puede hacer quemas controladas, que la gente trabaje, que es trabajo también, desbroces, y al final eso es economía para el medio rural y para el campo. Y poco más os puedo contar, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Esto que dices de las quemas controladas para las pardillas, mira, las pardillas es una especie que adoro, la subespecie hispaniensis ibérica. Se han ido a pique en la mayor parte de las reservas nacionales porque se han cuidado tanto las reservas que ni se siembra por el abandono rural, Claro. ni se queman porque las cuidan tanto que no ardan ni un milímetro. Donde más pardillas han quedado ha sido en Sanabria y Cabrera, en pueblos que no son reserva, que les han quemado mucho. Y es que esas quemas, lo sabe Carlos de Artemisán y mucha gente, para la gestión de especies como las grauses escocesas, las quemas son fundamentales, les viene muy bien. Bueno, José Antonio, si te parece, yo abriría el debate a toda la gente que estamos en el grupo, porque es hora y porque podemos mencionar mucho. Tenemos un cuarto de hora. Sí, pues perfecto. Yo, a propósito, 10 minutos, porque un cuarto de hora. solo, en total, ya para tomarnos el vino. No, a menos cuarto nos vamos al vino. Bueno. O sea, por eso. 10 minutos para... Bueno, bien, perfecto. Ha comentado Patricia, que me ha parecido muy interesante, que no hemos hablado nada de la digitalización, y es que los precintos digitales que se han usado esta temporada también para la tórtola, no solo en Castilla y León para la caza mayor, sino para la tórtola, pues me gustaría que alguien, a lo mejor Luis Fernando, alguien nos comentéis cómo han funcionado en la tórtola, qué pros, contras tienen, porque previsiblemente supongo que vamos a tener que vivir algo parecido con la codorniz, a tenor de lo que os he escuchado. Dais por seguro de que va a haber restricciones, vamos. Esto da para otro congreso, pero bueno, de forma Me ha abierto el melón. Muy bueno, para es que no hemos dicho nada de eso. En ese cupo de 105.000 tórtolas que dio para España era necesario sí o sí para poder cazar, tener un sistema no de precinto digital, sino de saber qué es lo que se cazaba esto cada día. Nosotros con el Ministerio pues, desarrollamos un precinto que estuvimos probando durante 2 años previos, con lo cual, siendo cazadores, creo que lo hicimos bien. Castilla y León ha hecho su propio precinto, Aragón ha hecho un precinto físico, esto para la tórtola.
Para Codorniz el escenario va a ser distinto. A mí, yo se lo he dicho a todos los cazadores, a la administración, a mí hay una cosa que me preocupa de este año. La reducción de días de caza tiene que ir de forma correlacionada con saber qué estamos cazando. Y lo he dicho en la mesa un poquito así de soslayo, es decir, no digo que el precinto se tenga que utilizar, porque no es lo mismo 33.000 tórtolas que 800.000 codornices, por decir algo, pero sí que es necesario empezar a introducir el precinto digital ya de forma voluntaria, por lo menos en Codorniz, y a los que no lo usen, porque entiendo, como decías, que hay una brecha ahí importante, por lo menos que haya un sistema de monitorización de que cuando termine la media veda sepamos exactamente qué es lo que se ha cazado. Y aquí no vale ni hacer trampas ni no hacer trampas, ni más ni menos. Los cazadores no podemos decir, porque lo digo porque me consta, porque he hecho muchos planes técnicos de caza, cuando llega al final de temporada voy a poner lo que tengo en mi plan de caza para que así cuando tenga que renovar no me reduzcan. Y la administración al revés, que no lo haga. Entonces vamos a llegar a un acuerdo todos de decir, vamos a poner encima de la mesa, porque para mí el año cero de lo que pasa con la codorniz es que va a ser el año 2026. Y a partir de ahí es cuando tenemos que tomar decisiones. Y creo que entre todos, creo que los pasos se han dado hoy, aunque haya habido un poco de discrepancias, creo que hay un punto común entre todos y es el futuro de la especie, y creo que se están dando. Y con el precinto, insisto, que se tendrá que empezar a introducir. Y bueno, eso es una decisión esto de las comunidades autónomas, pero sí nosotros insistimos en ese sistema mixto hasta que haya pues un proceso de tal. Por poner un ejemplo muy sencillo, lo digo por lo que comentabas antes, Patricia, nuestro precinto, por ejemplo, permite que puedas precintar en nombre de otra persona, bajo una persona mayor que no tiene un smartphone, incluso te permite la posibilidad de poder ceder de las codornices o de las tórtolas o de lo que caces a otra persona porque se las lleva esto para cocinar. O sea, hemos pensado un poco en todo eso y creo que ahí pues estamos todos. Que levante la mano el que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Simplemente quería hacer un comentario. Soy Miguel Fierro, delegado de León. Quería hacer un comentario sobre las poblaciones de codorniz, porque estos años, como bien se ha dicho, cambian las costumbres y creo que es el error bastante grande del recuento de los censos, porque estás viendo que primero que han entrado bastante o tantas como siempre, hablo de la zona aquella del páramo y de la reserva, y entran una cantidad considerable por los caminos, en los trabajos de la agricultura se ve codorniz. Aparentemente se asientan porque empiezan a oírse cantar y tal, pero cuando ya han sido los nidos, empiezan, no, pues este año bien, y de buenas a primeras otro año mal. Es que se desplazan y eso será fácil que no se hayan contabilizado. Habrán emigrado, no sé, a la montaña. Los que van en aquella época al Rececho dicen que también se ven con un grupo. O sea, resumiendo, que yo personalmente creo que hay más codorniz que la que se deja ver. Y no digamos cuando vamos a acabar. Que la sabía, es que la sabía. Y luego, pues todos los años. Entonces, esos datos, esa información es la que sería interesante conocer. Y luego lo que se ha dicho así de pasada, podemos tener todos los datos, perfecto. Pero lo que necesitan, que ya se ha dicho varias veces, pero que se pase a hacer un entorno donde les resulte atractivo y queden allí y críen y podamos tener el ciclo en la península. Muchas gracias, Miguel. Por aquí había otra persona. Sí, buenos días. Lo primero me presento, soy Nicolás Urbani, director técnico de la Federación Aragonesa de Caza y asesor de entidades cinegéticas de ámbito nacional, como puede ser Arrecal, está aquí también su presidente.
Lo primero, dar la enhorabuena a la Federación de Castilla y León. Creo que está siendo más que un foro nacional de la codorniz, está siendo un foro nacional de la caza y era absolutamente necesario el hacer esta reunión, pues por el motivo que tenemos claro de que se estaba planteando una prohibición de la caza de la codorniz. Pero pues tras la intervención de Luis Fernando y sobre todo de Pablo, el representante del Ministerio, a mí me ha dado cierto recelo, que estamos hablando mucho de control, control y más control, ¿vale? Es cierto que la potencia sin control no sirve de nada, como decía Pirelli, pero el excesivo control produce impotencia. Impotencia para evitar la expansión de la peste porcina por los jabalíes, para disminuir los daños agrícolas por conejos, para regular los accidentes de tráfico producidos por los corzos, para fomentar la investigación de las especies cinegéticas. Entonces, tener en cuenta además del perfil científico, el económico, también el social de la caza, que es clave. Y no se está trabajando, como se está trabajando en otras comunidades autónomas, desde el ámbito nacional, con el sector. Y tenéis que entender la realidad del sector. Y el sector está hastiado, muy hastiado de tantas imposiciones. Entonces, vamos a coordinar bien todas las medidas para mejorar el conocimiento de las especies, pero de forma de que una obligación más traiga un beneficio, ¿vale? Porque si los cazadores no un beneficio, al final van a dejar de cazar y son esenciales. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Soy Mario Pérez y quería agradecer aquí a todos y el foro, pero yo creo que hay que tomar medidas contundentes y claras, ¿sabes? Porque aquí nos tiramos los trastos a las cabezas, empezando por los que gestionan los datos, luego la administración, pero realmente aquí, ¿qué medidas nos van a garantizar la caza sostenible de la codorniz? Y luego, ¿qué planes hay para mejorar de la conservación del hábitat de la codorniz? Si entre todos aquí no somos capaces de ponernos de acuerdo y todos buenas palabras y esperar al Ministerio o esperar aquí a los recursos cinegéticos y luego no concretamos nada, pues lo que decía aquí un señor antes, si todos dependemos del contable, la cuenta sale exacta. Gracias, Mario. Pues no, yo parece creo que que hay un tema, el del hábitat, la gestión del hábitat, que no hemos hablado casi. Yo lo he comentado en mi alocución, que las codornices, ni muchas veces, que no pueden vivir en un hábitat tan deteriorado. Y no solo la codorniz, ya sabéis, ahora no hay sisones, no hay gangas, no hay ortegas, todas las aves esteparias se han ido a pique y no se cazan. O sea, no es culpa de la caza, es que el hábitat, de acuerdo a la actividad humana, le estamos destrozando. Y veo pocas medidas, como tú dices, en orden a revertirlo, ¿no? Siempre he tenido la sensación, seguro que me equivoco y de esto saben mucho más mis compañeros, que los planes agrícolas comunitarios, que en muchos países desde hace muchos años yo leía que se da dinero para compatibilizar la agricultura con un medio ambiente rico. Pues a mí me da la sensación de que en España no, ese dinero se emplea en producir más y a costa de hacer un medio ambiente más pobre, pero en fin. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya tenemos que dar por finalizada el foro. Santiago Iturmendi, como anfitrión, dará unas pequeñas palabras. Podemos seguir conversando en el vino. Y espera un momento. Y voy a hacer entrega a todos los ponentes de un detalle por parte de la Federación, ¿vale? No os vayáis, que hacemos entrega. Dice unas palabras y nos vamos a comer. Para la foto de familia. Toma, Santi. Cierra la. Bueno, venir un momento todos los ponentes y los moderadores para la foto de familia. Os agradezco de corazón a todos vuestra aportación, absolutamente a todos. Os agradezco vuestra presencia en este foro y espero que hayamos buscado y encontrado puntos de encuentro para hacer una buena gestión. Pablo, que no te he saludado. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me ha gustado mucho tu intervención. Bueno, tenéis
un pequeño regalo, Domingo, Eduardo, que os hace la Federación de Caza por vuestra asistencia. Me llevó una preciosa muy alta que había que la montaban primero y en enero. No, bueno, como queráis. Que salga más gente. ¿Dónde está Óscar que lo organice? A ver, poneros un poco. Yo pondría abajo y arriba. Bueno, ahora nos van a servir un vino español en la cafetería de las instalaciones. A lo que está.